Vamos a empezar desde aquí para adelante. Por lo tanto, Filipenses 4, nueva traducción viviente. Por lo tanto, mis amados hermanos, manténganse fieles al Señor. La fidelidad es producida por Dios, ya que ¿quién es el que produce el querer como el hacer? El que produce el querer como el hacer es Dios. El que produce el querer como el hacer. Esto está en Filipenses 2:13, eso también lo hemos leído, ¿no? Porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer, para su beneplácito. ¿Ya? A ver, vamos a verlo con la nueva traducción viviente. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Nosotros hacemos lo que a Dios le agrada porque Dios ha producido el deseo y también el poder. Dios ha puesto en ti el querer como el hacer para que tú lo agrades. Dios ha puesto el poder, Dios ha puesto el querer, o sea, no solamente el deseo, sino también el hacerlo. No, varoncito, pero ya tu fe acompáñala con obras. Bueno, las obras también las ha producido Dios, según Efesios 1:10. Vamos a ver. Efesios 1:10. Dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación de los tiempos, así las que están en... No. Mira. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra, ¿no? Hay cosas en los cielos y cosas en la tierra. No, pero... momento, acá lo voy a poner. Momento. Sorry. Dios estableció buenas obras de antemano para nosotros andar en ellas. Efesios 2:10, no Efesios 1:10. Sorry, pues hermano, ya me equivoco. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Nosotros fuimos creados para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estas buenas obras las produjo Dios de antemano, para nosotros andar en estas buenas obras. Tremendo, ¿verdad? Estas buenas obras Dios las ha producido. Ahí estamos. Estas buenas obras, Dios las ha producido en ti. Dios ha producido en ti el querer como el hacer. Si tú le dices a Dios, Dios, yo he hecho buenas obras, creo que con mis buenas obras yo califico. Padre, yo en tu nombre he echado fuera demonios, he profetizado, he predicado, he hecho milagros, he hecho esto, he congregado, he abierto iglesias, me he ido al encuentro, reencuentro, posencuentro, el encuentro contraataca, el regreso del Jedi, de los encuentros, el encuentro Saiyajin 3, el encuentro de raíces. He vendido tamales, he vendido cachitos, he vendido empanadas, con todas estas actividades, y esto para yo enviar gente a encuentro, porque los he enviado a los 3 días de poder, retiros y todo esto. Entonces, es más, el baño que construyeron, yo he sido el que he puesto la mayor parte del dinero con todas las actividades que yo he hecho. Entonces, tengo todo eso para darte. ¿Ya? He participado en el discipulado 1, 2, 3, Pensum 1, 2, 3, Tesis 1, 2, 3, Ministerial 1, 2, 3. En todos los estudios tengo mis cartones. He asistido a todas las convenciones. Más o menos son como a 20 convenciones que he ido en toda mi vida, hechas, organizadas por la iglesia en la que yo congrego. Cada convención me ha costado 120 soles. La primera convención costó 100 soles. Bueno, en platea, abajo, 100 soles. Arriba, en anillo, 50 soles, ¿no? Bueno, en todas las convenciones yo he estado ahí adelante. He invertido mucho dinero, ¿ya? En tu obra he hecho. Tengo todo esto para darte. Ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que gano, oro 1 hora al día, leo la Biblia. Claro que sí, invierto mi tiempo en hacer tu obra, tu voluntad, salgo a predicar a la calle. Tengo todo esto para darte. Ante los ojos de cualquier religioso, con todas estas cosas que te acabo de decir, pues califico, ¿no? ¿Verdad? Califico. Señor, obviamente me vas a calificar porque tengo todo esto para darte, ¿verdad? Bueno, en aquel día el Señor te dirá, nunca os conocí, nunca os conocí. A ver, un momento, voy a buscar ese versículo. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto está en Mateo 7, 21 al 23, ¿no?
No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en el cielo. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Ustedes me van a poner ahí cantidad de versículos. ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿Cuál es la voluntad del Padre? La voluntad del Padre es que creamos en su Hijo. La voluntad del Padre es fe. La voluntad del Padre es que seas justificado. ¿Y de qué manera eres justificado? Por la fe. Porque el justo por la fe vivirá. Genial. La justicia de Dios depende únicamente de la fe, sin obras. Únicamente por la fe. ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿Cuál es la obediencia que Dios exige de ti? La fe. Creer. ¿Ya? El que hace la voluntad del Padre. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, pero esto supuestamente es la voluntad del Padre, ¿no? ¿Cuál es la voluntad del Padre? La voluntad del Padre, vamos a leer aquí. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, estas personas que están acá estaban haciendo la voluntad del Padre. Escucha, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, o sea, profetizar en su nombre. Está hablando de predicación, predicar. Aquí deberían ponerle la palabra predicar, porque cuando ponemos profetizar, vas a entender que es adivinar el futuro, ¿no? Yo voy a profetizar de que esto va a pasar en el futuro. No, está hablando de una proclamación, de un mensaje, de una buena nueva, del evangelio, de que Cristo en la cruz pagó nuestra demanda completa en la cruz. Toda la deuda que producían nuestros pecados ya fue asumida en Cristo. Cristo ya lo asumió en su propia carne y murió y condenó al pecado en su carne. El pecado fue destruido en su carne, para ya no buscar esos versículos. ¿Ya? Está en Romanos. No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, varón. Esta es la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es que echemos fuera demonios. La voluntad del Padre es que prediquemos. Y en tu nombre hicimos milagros. La voluntad del Padre es que hagamos milagros. ¿Verdad? Estas personas hacían la voluntad del Padre. Y entonces les declararé, nunca os conocí, porque esa no era la voluntad del Padre. Las denominaciones de hoy en día piensan de que la voluntad del Padre se relaciona a obras. Haz. No, ese no es el evangelio, no es un evangelio de haz, sino es un evangelio de cree. ¿Ya? Vamos a hacer el hit de la semana, la canción con el haz. Haz. No. La mayoría de denominaciones tiene esa predicación del haz, obra. ¿Quieres ser justificado? Pues pon de tu parte. Haz, esmérate, persevera, sé firme, ¿verdad? De esa manera serás justificado. Pues estas personas eran firmes. Y eso no los justificó. Obviamente, tenían una firmeza humana, pero igual la firmeza humana tambalea, ¿verdad? Pero bueno, entonces, ¿cuál es la voluntad del Padre? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Te voy a hacer una pregunta. Obviamente, tú que me sigues ya hace bastante tiempo, sabes la respuesta. ¿Cuál es la voluntad del Padre? La voluntad del Padre es predicar. O sea, profetizar. La voluntad del Padre es liberar a las personas que tienen espíritu inmundo, echar fuera demonios. Eso es la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es hacer milagros, ¿verdad? Bueno, estas personas hacían esto y no calificaron. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Padre? Cree en el Hijo. Ya está. Cree en el Evangelio. Nada más. Genial. Bueno, entonces, ¿quién es el que produce el querer como el hacer? Dios. Por lo tanto, mis amados hermanos, manténganse fieles. Mantente fiel. Ahora, ha venido visita. Las obras que tú haces para Dios no las produces tú, las produce Dios. Si tú le das dinero a una persona necesitada, te hago la pregunta, ese dinero salió de ti, obviamente, tú se lo diste, pero no te lo puedes atribuir tú, no puedes jactarte de que ese dinero salió de ti. Cuando tú le das dinero a una persona necesitada, tú le dices, ese dinero no se lo di yo, ese dinero se lo dio Dios. ¿Por qué? Porque Dios estableció estas buenas obras de antemano para yo andar en ellas. Si yo le doy dinero, no se lo doy yo, porque yo necesito dinero.
Yo necesito dinero. Yo no soy de esas personas que da dinero a personas desconocidas. Yo le voy a dar dinero a una persona que se lo merece, no a una persona que no se lo merece. Ya, pero si este dinero se lo doy a usted, no es por causa de mí. Yo soy incapaz de darle dinero a una persona desconocida. Pero bueno, si se lo doy, es por causa de que Dios lo puso en mí. Porque Dios es el que produce el querer como el hacer. Entonces, ese dinero, ¿salió de ti o salió de Dios? ¿Es tu obra o es la obra de Dios? No le puedes decir a Dios: Dios, yo le di dinero a los pobres. No, ese dinero no es tuyo, es de Dios. Imagínate. Bueno, voy a presentarle cosas a Dios para yo ser justificado. Este año he ganado 100 almas. He ganado 100 almas para ti, Padre Santo, te las entrego. Se fue la señal en Facebook y en YouTube. Espero que no se corte la transmisión. Bueno. Tengo para darte, Dios, 100 almas he ganado para ti. Obviamente, ¿no? O sea, con eso creo yo que ya, pues, calzo, o sea, califico, ¿no? Padre, son 100 almas. Dios te va a decir: bueno, esas 100 almas no las ganaste tú, las gané yo. ¿Tienes algo más para dar? Bueno, esas 100 almas, obvio, claro, no las gané yo, ¿no? Las ganó Dios. No se las puedo entregar porque es obra de Dios, no mía. Dios, te voy a entregar todo mi sueldo. Todo mi sueldo te voy a entregar, ¿ya? Dios te va a decir: ah, listo, genial. Bueno, ese trabajo te lo di yo. El esfuerzo para que tú trabajes te lo di yo. Ese dinero, o sea, todo esto te lo di yo. ¿Tienes otra cosa más para que me puedas dar? Ah, otra cosa más. Bueno, te voy a dar la vida de mi hijo. Ya voy a entregar a mi hijo para que él sea tu siervo para siempre. Este va a ser mi mayor ofrenda. Dios, ¿qué te va a decir? Bueno, el hijo que tú tienes, te lo di yo. Ese hijo que tú tienes es mío. ¿Tienes algo más para dar? ¿Qué tengo? Otra cosa para dar. Bueno, me voy a gastar toda mi vida para ti. Voy a servirte, porque eso voy a, o sea, ¿no? Voy a, por tratar de sorprender a Dios y tratar de alguna manera forzar su mano para que me bendiga, ¿no? O sea, tratar de atraer todo el favor de Dios con mis actividades, con mis fuerzas, ¿no? Con mis obras. Bueno, todas nuestras buenas obras son trapo de inmundicia, ¿no? Nuestras obras de justicia son trapos de inmundicia, ¿no? Como lo dice Isaías. Sí, Isaías 64:6, ¿no? Todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia son todas nuestras obras justas. Padre Santo, te presento mis obras de justicia, mis obras justas. Con esto califico. ¿Qué va a decir Dios? Bueno, tú tienes todas estas obras justas para darme, pues compara tus obras justas con la obra de mi Hijo Jesucristo. Si tus obras de justicia son superiores a la obra de mi Hijo Jesucristo, te las voy a recibir. Pero ya que eres incapaz de producir una justicia que Cristo ganó en la cruz, estás imposibilitado de alcanzar la justicia. Has sido destituido, tú y todos los seres humanos, todos somos destituidos de la gloria de Dios. Nadie califica con sus obras, con su cumplimiento de la ley, nadie. Calificas únicamente si estás en el cuerpo de aquel que califica, que es Cristo Jesús. Si eres añadido en su cuerpo, calificas. No porque hayas hecho algo, no porque tengas algo para traer como ofrenda agradable, no, nada, nada. No estoy leyendo comentarios, ¿ya? Voy a ver comentarios, ¿ya? Juan 6, 38, 40. Eunice Santos, lo máximo este versículo. Miren lo que dice. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad. Mira qué es lo que dice Cristo. Cristo dice: yo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad. Yo no voy a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Tremendo, esto está en Juan 6, 38. Tú no vas a hacer tu voluntad, sino la voluntad de aquel que te envió. ¿Son tus obras? No.
Tus obras no suman para tu justicia. Tu justicia es únicamente por la fe en que Cristo te sustituyó en la paga de los pecados. Si crees eso, eres salvo. Si no lo crees, ya fuiste condenado. Según Juan 3:18. Vamos a leer Juan 3:18, ¿ya? Juan 3:18. Pero igual voy a seguir leyendo acá lo que dice. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todos los que me diere no pierda yo nada. ¡Oh! Juan 6 del 38 al 40. Momento. Juan 6 del 38 al 40. Para no perderme voy a poner Juan 3:18 para leerlo antes que lea este. El que cree no es condenado. Varón, tu condena depende de creer. No, varón, la condena depende del pecado. Si pecas, eres condenado. Si no pecas, no eres condenado. Bueno, tú no pecas, tú pecas todos los días. Entonces, si pecas todos los días, tienes que ser condenado, porque supuestamente esa es la doctrina que predica la mayoría de denominaciones. La justicia de Dios depende del pecado, porque aquel que peca será condenado y aquel que deje de pecar no será condenado. Bueno, ¿alguien me puede dar ese versículo? Denme ese versículo. Les doy tiempo, les doy chance. Busquen ese versículo. No. La condena no es por pecar y la salvación no es por dejar de pecar. La condena es por no creer. Eso te condena, no creer. Hermano, si no crees en el Evangelio, estás pisoteando al Hijo de Dios. Estás haciendo inmunda la sangre del pacto, estás haciendo afrenta al Espíritu de la gracia. Te vas al infierno con el título de haber pisoteado a Cristo. No te vas al infierno con el título de fornicario, adúltero, hechicero, idólatra. No. Te vas al infierno con el título de haber despreciado a Cristo, de haber pisoteado al Hijo de Dios, haber hecho inmunda la sangre del pacto, haber hecho afrenta al Espíritu de la gracia. Ahorita lo voy a leer, ¿ya? A ver, lo voy a leer rápidamente, ¿ya? Pisoteado al Hijo de Dios, hecho inmunda la sangre del pacto. Eso está en Hebreos 10:29. 10:29, ¿ya? Desde el 25, desde el 26, a ver. Desde el 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, pecar voluntariamente, ¿qué significa? Cuando pecas con intención, ¿no? Porque así dicen los religiosos. Si pecas con mala intención, ese sí es un pecado de muerte, si pecas de mala intención. Pero si pecas de buena intención, ese no es un pecado de muerte. O sea, puedes cometer un chisme de mala intención y puedes cometer un chisme de buena intención. Puedes cometer una mentirita, pero con una buena intención. Puedes cometer una mentirita con una mala intención. Bueno, puedes cometer un adulterio de buena intención y puedes cometer un adulterio de mala intención. Entonces vamos a catalogar los pecados, vamos a ponerle una intensidad a los pecados para justicia. Serás justificado si pecas con pecados pequeños. Serás condenado si pecas con pecados grandes. Como si Dios tolerara los pecados pequeños. Dios no tolera los pecados pequeños y lo demostró en el castigo de su Hijo. De esa manera se pagan todos los pecados. De esa manera se asume la paga de los pecados, con muerte. ¿De qué manera se asume un solo pecado? ¿De qué manera se asume un solo mal pensamiento? ¿De qué manera? ¿De qué manera pagas un mal pensamiento? Con la condena. La paga del pecado es muerte. Sin derramamiento de sangre no hay remisión. El hombre que pecare, ese morirá. ¿De qué manera se paga un solo pecado? Bueno, un chisme fuerte, porque cometiste un chisme demasiado fuerte, ya que terminó. Cuando tú cometes un chisme, estás pecando contra otra persona, porque estás hablando, murmurando de otra persona. Ese es un chisme terrible, ¿no? Bueno, pero si ese chisme es demasiado fuerte, ya eso sí demanda una condena, una muerte. Pero si el chisme es liviano, bueno, es inofensivo, eso no es pecado. Creo que Dios sí tolera esos pecados. Su santidad de Dios es flexible, ¿no? La santidad de Dios no es tan rígida, no es tan... O sea, lo que hacen es... Los religiosos, lo que hacen es hacer descender la santidad de Dios
y convencen a las personas de que el hombre puede alcanzar la santidad de Dios. O sea que puedes alcanzar la santidad de Dios con tus ayunos, con tus oraciones, con tus vigilias. ¿De qué manera alcanzas la estatura de Cristo? Porque tenemos que alcanzar la estatura del varón perfecto, la estatura de Cristo. ¿De qué manera alcanzamos la estatura de Cristo? En ayuno, en oración, en vigilia. No, es imposible. El ser humano está imposibilitado de alcanzar la estatura del varón perfecto. El ser humano no puede alcanzar la estatura del varón perfecto. Es imposible. Si crees o si tú te atreves a predicar de que el ser humano pecador puede alcanzar la santidad nivel Dios, estás rebajando la santidad de Dios. Estás haciendo la santidad de Dios como alcanzable, ¿no? Pero cuando dices que... a ver un momento, tengo una llamada. ¿Aló? Sí. ¿Dónde está usted? Ah, tome el 242. Sí. En Urbanización El Carmen, en la Farmacia Lozano. Sí. ¿En cuánto tiempo está acá? ¿Ya va a tomar el cargo en este momento? ¿Dónde está usted? ¿En el terminal? ¿Está en el terminal usted? Perfecto. Le espero entonces. Me llama cuando ya está en Urbanización El Carmen, en la Farmacia Lozano. Ok, listo, listo, Sañito, bendiciones. Hermanos, tengo que irme. Estoy esperando una persona y no puedo hacerla esperar. Perdóneme pues, hermano, perdóname, ¿ya? Pero para terminar voy a leer lo que dice acá. Bueno, voy a terminar con esto. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Sí, todavía hay sacrificio. No, ya no hay más sacrificios por los pecados. Cristo fue el último sacrificio que paga todos los pecados. Cristo pagó mis pecados hasta el día de hoy. Ya, ¿y quién va a pagar mi pecado del día de mañana? Porque el día de mañana vas a cometer un pecado. Dime, ¿quién lo paga? Qué bonito decir que Cristo pagó todos los pecados. Ese es un terrible mensaje. ¿Por qué? Porque estás diciéndole a las personas que Cristo, como ya pagó todos los pecados, entonces pueden darse el lujo de seguir pecando. ¿Quién está diciendo eso? Una persona que peca todos los días. Porque tú pecas todos los días, pero no te das cuenta que recibes al Espíritu Santo de Dios que produce el querer como el hacer y te convence de pecado, te guía al arrepentimiento, pone amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. El nacido de Dios ya no practica el pecado, según 1 de Juan 5:18. Y el maligno no te toca. Vi un video de un muchacho que dice, si la iglesia se pone el sello de la bestia, le vende el alma al diablo. Si una persona que está en Cristo le vende, o sea, te hago una pregunta. ¿Una persona que está en Cristo le puede vender el alma al diablo? Una persona que ya está en Cristo ya fue sellada con Cristo. Ya tiene el sello de Dios en él. Dime, ¿una persona sellada con Dios puede venderle el alma al diablo? Es imposible, el maligno no te toca. 1 de Juan 5:18. 1 de Juan 5:18. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. El nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. El maligno perdió eficacia. El infierno perdió eficacia. No tienes por qué predicar de infierno a la iglesia que ya ha sido libre de infierno. La iglesia está santa, sin mancha, irreprensible. La iglesia tiene otra simiente. La iglesia ya no tiene una simiente carnal, una simiente humana. Ahora la iglesia tiene simiente espiritual. Y si tú eres iglesia, déjame decirte que tienes una simiente incorruptible. Una simiente que no se puede corromper. Pero cuando yo escucho a pastores, predicadores que ponen todavía condenación en la iglesia que ha sido libre de la condenación y ya no hay condenación para todo aquel que ya está en Cristo, para todo aquel que ya fue bautizado en Cristo Jesús. Cuando me refiero al bautismo no estoy hablando del bautismo en agua, estoy hablando del nuevo nacimiento. ¿Cuántas veces naces de nuevo? Una sola vez. Para todo aquel que ha nacido de nuevo ya no hay condenación, porque ha sido sellado con Cristo.
Si tú vienes y predicas de condenación para alguien que ya ha sido completamente justificado, estás torciendo la palabra. Estás poniendo un exceso de levadura en la palabra, añadiéndole a la palabra de Dios contaminantes. Ya no hay condenación para aquel que está en Cristo Jesús, hermano. No hay ningún tipo de condenación. Y el maligno no te toca. Pero voy a leer para despedirme porque ya me tengo que ir. Ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Para quién? Para aquel que peca voluntariamente. ¿Qué significa pecar voluntariamente? Bueno, pecar voluntariamente significa pecar intencionalmente. No. Cuando habla de pecar voluntariamente, está después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Yo te doy el conocimiento de la verdad y tú pecas deliberadamente, voluntariamente. ¿Qué significa eso? Que rechazas el evangelio. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, lo rechazas. Pecas voluntariamente. Déjame decirte que ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar ¿a quiénes? ¿A los hijos de Dios? No. Los hijos de Dios ya son propiedad de Dios, fueron sellados por Dios. Ya lo tienen todo, son más que vencedores en Cristo Jesús. Lo tienen todo, no les falta nada, Jesucristo basta, ¿verdad? El que viola la ley de Moisés según el antiguo pacto por el testimonio de 2 o 3 muere irremisiblemente. Así era en el antiguo pacto, morían apedreados en el momento, en el acto. Eso iba a pasar con la mujer encontrada en adulterio, iba a morir en el acto, ¿verdad? Bueno, si así ocurría en el antiguo pacto, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? ¿Y de qué manera pisoteas al Hijo de Dios? Rechazando el Evangelio. ¿Y quiénes rechazan el Evangelio? Bueno, obviamente, hijos del diablo. Y la mayoría bueno, no la mayoría, sino gran parte de estos hijos del diablo congregan en una iglesia. Son pastores, son maestros de escuela dominical, maestros de tesis, maestros de iglesias. ¿Por qué? Claro, creen que Cristo descendió del cielo, murió en una cruz, resucitó al tercer día y estuvo 40 días con los discípulos y subió otra vez vivo al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre. Los católicos también creen eso. Esto está en el credo de los católicos, ¿no? Jesucristo descendió del cielo, murió en una cruz, fue resucitado al tercer día, descendió al infierno, dice, ¿no? El credo. Resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre, ¿no? Desde ahí ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Eso está en el credo. Los católicos creen eso también. Eso ya lo salva. Lo que te salva es haber creído que Cristo pagó toda la deuda completa. Y eso la mayoría de pastores no lo cree. Sino que cree que todavía hay deuda, que todavía tienes que seguir pagando. Cristo no fue capaz de pagar toda la deuda, sino que el ser humano todavía tiene que seguir pagando deuda, ¿no? Eso cree la mayoría de denominaciones. ¿Y cómo pagas la deuda? La tienes que pagar en ayuno, en oración, vigilia. No todo es gratis, tiene que costarte, ¿verdad? Eso es lo que predican la mayoría de denominaciones. Entonces pecan voluntariamente, ya que rechazan el evangelio, ¿no? Voluntariamente. Jorge Emilio Alzate Correa. David, ¿por qué razón siguen hablando de condenación las iglesias metiendo miedo? Bueno, eso pasa, ¿no? Siguen hablando de condenación. El que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en el cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de la gracia. Cristo derramó su sangre en la cruz para que sea santificado. Si es que recibes el mensaje de la verdad, pero pecas deliberadamente. Bueno, rechazas todo esto. Rechazas la santificación que está en Cristo. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá aquel que pisó? Entonces, te vas al infierno con el título de haber pisoteado al Hijo de Dios, haber hecho inmunda la sangre del pacto, haber hecho afrenta al Espíritu de la gracia. ¿De qué manera te vas al infierno? ¿De qué manera te vas al infierno? Te vas al infierno por pecar voluntariamente. ¿A qué se refiere eso? A los pecados que tú cometes todos los días, porque todos los días cometes pecados. Todos los días cometes pecado. No me mientas si me dices que no cometes pecado. Cometes pecado todos los días. Si no, eres un hipócrita. Eres un hipócrita si me dices que ya no pecas. Pecas todos los días. ¿Ya? ¿A qué se refiere pecar voluntariamente? Porque si este versículo es para todos los que pecan todos los días, entonces tú
Ya no tienes más, ya, o sea, tú pisoteas a Cristo todos los días. No, a eso no se refiere. Pecar voluntariamente es rechazar el mensaje, rechazar el evangelio. Y la mayoría de videos reacciones que yo hago en YouTube son personas que no creen en el evangelio. No creen. Predican de un evangelio de esfuerzo humano, como que la salvación está en el hombre y no en Dios. La salvación está en las fuerzas del hombre, en la firmeza del hombre, en la perseverancia del hombre. O sea, por acaso tengo dolor en el brazo, por eso no puedo doblar bien el brazo, ¿no? Entonces, voy a leer, después de haber visto este versículo, el versículo que me dio la hermana y ya me voy. Dice, Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Ah, la voluntad del Padre, aquí está. La voluntad del Padre es echar fuera demonios, profetizar, hacer milagros. Eso es la voluntad del Padre. Bueno, en aquel día muchos le dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos esto, y no calificaron. Porque he descendido del cielo no para hacer la voluntad del Padre, sino la voluntad, no para hacer mi voluntad, perdón, sino la voluntad de mi Padre. Jesucristo no vino a hacer su voluntad. Jesucristo vino a hacer la voluntad de su Padre. ¿Qué te dice eso? Ahí se cae la unicidad, ¿verdad? Se cae la unicidad. Pero bueno, ya no estoy hablando sobre la unicidad. Cristo no vino a hacer su voluntad. Cristo vino a hacer la voluntad de su Padre, ¿no? Y esta es la voluntad del Padre. El que me envió, mi Padre que me envió. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. Si tú eres propiedad de Dios es por causa de que Dios a ti te entregó a Cristo. No, tú no elegiste. Dios eligió. Si tú elegiste, tú eres más soberano que Dios, pero la soberanía de Dios está sobre ti. Tú obviamente tienes libre albedrío. Tienes libre albedrío, tienes la libertad de decidir. Tienes la libertad de pisotear a Cristo. Tienes la libertad de llamar inmunda la sangre del pacto. ¿Aló? Voy, un momento, perdóneme, disculpe, voy para allá, Ya ves, hermano, por tu culpa. Sino que lo resucite el día posterior. Entonces, la voluntad de Cristo es que no va a perder nada, ¿ya? Listo. Hermanos, bendiciones, me despido, tengo que irme. Nos vemos el día de mañana, que Dios te bendiga muchísimo. Chao, chao, chao. Chao, detener transmisión aquí, detener transmisión acá, y detener transmisión aquí, y detener transmisión en el TikTok.